Dice, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ya entonces, aquí habla, ¿cierto?, de que es Pablo escribiendo a los Corintios cuando él les predicó el Evangelio. Porque él, ¿cierto?, tenía claro que solamente el poder de Dios pudo transformar su vida. Solamente Jesús, cuando se le apareció, cuando iba a Damasco a perseguir a los cristianos, transformó su ser porque fue la voz audible de Dios, ¿cierto?, que lo alcanzó. Entonces, él tiene claro que el poder de Dios y solo el poder de Dios puede transformar la vida de las personas. Y cuando Dios pone personas en tu vida es porque fueron enviadas por Dios para alcanzarte, ya, para bendecirte. Entonces, el Espíritu Santo es Dios mismo que nos convence, es el mismo el que da la evidencia, ¿cierto?, de la presencia de Dios en nuestra vida, de la presencia de Dios, sus discípulos, a la gente alrededor. Entonces, el Espíritu Santo, quien se reveló a Pablo, y Pablo tenía el mismo anhelo de que el Espíritu Santo se revelara a sus discípulos que les predicó en Corinto. Entonces, él tenía claro que solamente el poder de Dios pudo cambiar su vida, y también él quería lo mismo para sus discípulos, que solamente el poder de Dios podía transformarlo. Entonces, eso está como doctrina en la Biblia, que solamente el poder de Dios puede transformar nuestra vida para nacer de nuevo, que solamente el amor de Dios, ¿cierto?, puede llenar el vacío que hay en nuestro corazón. Solamente el poder de Dios puede sanar nuestras heridas y puede cambiar nuestra vida. Entonces, para entender eso, tenemos que disponer nuestro corazón para que el Espíritu Santo obre en nuestra vida. El Espíritu Santo es Dios mismo. Y Él, cierto, como dice la palabra del Señor, es la evidencia de la presencia de Dios. El Espíritu Santo es como la revelación de Dios, la revelación de la presencia de Dios. Entonces, es muy potente esta palabra porque habla del Espíritu Santo, de la persona de Dios que nota su presencia, que en evidencia su presencia, que en evidencia, ¿cierto?, que Dios está aquí, que Dios es real, y es tan espiritual, y es tan potente, que suceden cosas que uno no puede explicar con la ciencia o con sus propias palabras, porque es algo que es muy potente. Entonces el Espíritu Santo, cuando llega y te convence de que necesitas a Jesús, de que sin Él no puedes salvarte, de que solamente en Él tú puedes, ¿cierto?, pasar de muerte a vida, y llega esa convicción a tu corazón, es porque Dios te está llamando a ser su hijo. Entonces, básicamente eso es lo que quería Pablo con los corintios. Con los corintios, ese es el gentilicio, corintios. Entonces, igual es potente cómo el Espíritu Santo se hace notar. Y aquí noto a Pablo, ¿cierto?, que fue alcanzado por Jesús y al siguiente día empezó a predicar al tiro. Él no esperó un año, él no esperó 2 años para prepararse para ir a predicar el Evangelio. Él se convirtió, Dios lo alcanzó y quedó tan convencido por el Espíritu Santo que se fue a predicar el otro día, tiro. Entonces, qué potente es cómo se manifiesta el poder de Dios, cómo se evidencia el poder del Espíritu Santo, que puede hacer lo que para nosotros es imposible. Por eso es importante entender que solamente Dios puede transformar nuestra vida. ¿Y por qué solamente Dios puede transformar nuestra vida? Porque nosotros ya no pudimos cambiar por nuestro propio medio. Nosotros no pudimos, ¿cierto?, cambiar por nuestra propia fuerza, porque estábamos muertos en nuestro delito y pecado, porque como habíamos pecado, ¿cierto?, estábamos destituidos de la gloria de Dios, como dice la palabra en Romanos 3:23. Entonces, de alguna manera, por eso Pablo lo dejó claro, que gracias a la cruz ustedes, los corintios, refiriéndome a los corintios, podían, ¿cierto?, alcanzar la vida eterna. Y por eso, ¿cierto?, habló de Cristo y de este crucificado. Y voy a dar como el contexto, ¿cierto?, de esto. Porque
cuando habla de Cristo y este crucificado, ¿cierto? Habla de que gracias a la cruz, ¿cierto? Pudimos, ¿cierto? Acercarnos al Señor. Entonces, qué potente es la cruz. Voy a buscar ese versículo donde habla de a Cristo y a este crucificado. Eso está en 1 Corintios capítulo 2, versículo 1. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, que eso es súper importante, pues no me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, y estuve con mucho temor y temblor. Entonces, gracias a la cruz, ¿cierto? Podemos acercarnos a la presencia de Dios a pesar de nuestra condición. ¿Por qué? Porque Pablo les predicó de Cristo y a este crucificado. Entonces, gracias a la cruz podemos acercarnos al Señor. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nosotros entendemos que gracias a la cruz podemos acercarnos al Señor? En 1 Corintios 1:26 nos dice que 1 Corintios 1:26 nos dice que 1:26, aquí está. Y lo vil lo vil del mundo y lo menospreciado escogió a Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es. Y llega el Espíritu Santo a decirnos a nosotros que somos lo vil y lo menospreciado. Que estábamos muertos en nuestro delito en pecado. Que estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y cuando la palabra del Señor llega a tu corazón, porque las palabras del Señor son espíritu y son vida, tienen un poder espiritual. Y cuando estas palabras llegan a tu corazón, llegan a tu cerebro, llegan a tu ser, el Espíritu Santo usa ese medio para convencerte de que necesitas a Jesús. Y por eso necesitas a Cristo y a este crucificado, porque si no fuera por este Cristo que fue crucificado en la cruz, ninguno de nosotros estaría aquí en este momento. Ninguno de nosotros podría tener una relación con Dios. ¿Y por qué se habla de Cristo y a este crucificado si ya está vivo? Porque gracias a su muerte en la cruz podemos tener una relación con Dios. Y para que de esa manera nuestra relación con Dios no esté fundamental la sabiduría del hombre, ni la religión, ni la religiosidad, ni la doctrina de hombre, sino en el poder de Dios. Entendiendo que solamente el poder de Dios es el que puede transformar nuestra vida. Entendiendo que éramos lo vil y lo menospreciado, pero que nos escogió Dios de igual manera, porque dice Juan 3:16, de tal manera Dios nos amó, ¿cierto? Amó al mundo y entregó a su Hijo unigénito para que creamos en Él. Entonces cuando llega Jesús a la puerta de nuestro corazón y nosotros entendemos que por Él podemos entrar a la vida eterna, solamente nos queda clamarle a Él, humillarnos delante de Él, que creamos en Él. Porque cuando lo hacemos, Dios entra en nuestra vida como lo hizo en nosotros. Entonces es poderoso entender que gracias a la cruz pudimos entrar a la presencia de Dios, ser hijos de Dios y de recibirle y creer en Él, porque dice Juan 1:12 que aquellos que, lo voy a leer literal, Juan 1:12 dice, Juan 1:12 dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nacen de nuevo por el poder del Espíritu Santo. Pero para eso el Espíritu Santo nos convence y nos hace entender de una manera sobrenatural que solamente Él nos puede transformar y que lo único que nos resta a nosotros es creer en Él. Clamarle a Él, humillarnos delante de Él. ¿Por qué? Porque nosotros venimos de lo vil y de lo menospreciado. Entonces, ¿para qué alcanzar algo con nuestras propias fuerzas si solo Dios, con su poder, puede hacer las cosas en nuestra vida? Porque la religiosidad te hace como hacer sacrificios, como para alcanzar la vida eterna. Pero no te hace lo que hemos leído, que tú cuando crees en el Señor Jesús, eres salvo. Dice Romanos, el que invocare el nombre del Señor será salvo. Dice Romanos, y esto es parte del plan de salvación, si confesares con tu boca
que Jesús es el Señor y creyeres de corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y ese confesar tiene que ver con creer en Él, con recibirle a Él. Porque la salvación, dice la palabra, es por la fe en la cruz de Jesús. Y por eso Pablo le hablaba a los corintios que no se proponía hablar otra cosa sino a Jesucristo y a este crucificado. Entonces, de alguna manera tenemos que entender bien que por gracia hemos sido salvos. Y aquí está Efesios 2:8 que nos confirma esto. Pero no es simplemente que hayamos sido salvos por gracia, aquí hay un trasfondo. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, y no por obras para que nadie se gloríe. Pero entendiendo de que antes de eso estábamos destituidos de la gloria de Dios, estábamos muertos en nuestro delito de pecado, nos moríamos y nos íbamos al infierno. Entonces, para pasar de muerte a vida tuvimos que tomar una decisión de recibir a Jesús en nuestro corazón, de que Él sea nuestro Señor, de que sea nuestro Salvador, nuestro Señor, el que gobierna nuestra vida. Porque dice la palabra en 2 Corintios 5:14, y por todo murió, para que aquellos que vivan ya no vivan para sí, sino por aquel que murió y resucitó por nosotros. Y esto es algo espiritual. Esto no es algo que yo te explico y lo voy a entender. Esto es algo que el Espíritu Santo te explica a ti y te abre los ojos del entendimiento y tú caes en convicción. Y tú entras en convicción porque el Espíritu Santo te está hablando. Entonces, el Espíritu Santo es muy importante en nuestra vida y cada vez que nosotros oramos, ¿cierto? Somos más sensibles a escuchar la voz del Espíritu Santo, pero ese orar tiene que ver no para alcanzar algo y merecer algo, porque no somos merecedores de la salvación. Tiene que ver con que yo quiero ser hijo de Dios y yo quiero que Jesús bendiga mi vida y yo quiero que... A eso me refiero, como con la disposición del corazón. Y en ese punto Dios es el que concede el arrepentimiento. Entonces nosotros cuando accedimos a la vida eterna, ¿cierto? Tenemos que entender que Dios nos hizo libres. Tenemos que entender que somos libres y no lo dimensionamos del todo. Dios nos hizo libres. Y para entender que Dios nos hizo libres, tenemos que entender quiénes somos, porque a veces uno mismo lo dimensiona. Y eso tiene que ver con reforzar nuestra identidad en Cristo. Segunda de Corintios 3:17 dice de la siguiente manera. Segunda de Corintios 3:17 dice de esta manera. Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Nosotros cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, recibimos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se vino a vivir con nosotros porque Él vino a hacer morada dentro de nosotros. Porque somos su templo, dice la palabra del Señor. Como somos templo del Espíritu Santo, Él vino a morar en nuestra vida. El Espíritu Santo se vino a vivir con nosotros. Entonces vamos a buscar el versículo donde dice, somos templo del Espíritu Santo. Y ese versículo está en 1 Corintios 6:19. Y dice de la siguiente manera, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y no sois vuestros? Entonces es tan potente entender de que nuestra vida ya no nos pertenece a nosotros, sino que le pertenece a Dios. Porque Él vino a habitar a nuestro corazón y Él se vino a vivir dentro de nosotros. Y eso es algo que no lo dimensionamos, pero es doctrina. Es doctrina este hecho de que el Espíritu Santo, cuando recibimos a Jesús, Él vino a morar con nosotros y Él se vino a vivir con nosotros. Por lo tanto, el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, doctrinalmente está habitando en nosotros y nosotros recibimos a Jesús. Por lo tanto, a partir de ese momento nacemos de nuevo por obra del Espíritu Santo cuando leímos Juan 1:12, cuando creemos en Él y somos hijos de Dios.
Versículo 13 explica por qué somos hijos de Dios al creer en Él, al recibirle a Él. Porque el Espíritu Santo nos hace nacer del agua y del Espíritu, nos hace nacer del Espíritu, y de esa manera explica cuando no somos engendrados como hijos de Dios de carne, de varón o de mujer, sino del Espíritu Santo. Pero a partir de ahí el Espíritu Santo viene a ser morada en nuestra vida y en nuestro corazón. Entonces, por lo cual, versículo 4:1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayemos. Porque Dios nos dio libertad. Porque cuando el Espíritu Santo se viene a vivir con nosotros, lo primero que hace el Espíritu Santo es romper todas las cadenas que nos ataban a una vida sin Cristo. Entonces, cuán poderoso es entender que el Espíritu Santo es Dios mismo al cual no podemos olvidar. Cuando nosotros oramos, el Espíritu Santo se hace presente, derramando la presencia de Dios en nuestra vida. Entonces, dice la palabra del Señor, por tanto nosotros en el 2 Corintios 6:18, nosotros todos, mirando cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Como somos hechos a imagen y semejanza de Dios, el Espíritu Santo nos transforma de adentro hacia afuera. Por lo tanto, dice, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Porque el Espíritu Santo, como habita en nosotros, transforma nuestro interior, nuestro espíritu y nuestra alma conforme a su imagen y semejanza, conforme a lo que Él es. Y eso es doctrina. Porque el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Por medio de su obra nosotros podemos adquirir libertad, que es lo primero que Él hace en nuestra vida. Porque donde está el Espíritu Santo, allí hay libertad. Porque es lo primero que hace cuando viene a morar en nosotros. Nos liberta de las cosas que no podíamos escapar por nuestros propios medios. Entonces, nosotros que somos del nuevo hombre y la nueva mujer, porque usted cuando fue bautizado, a partir de ese momento usted es un nuevo hombre y una nueva mujer, hijo de Dios, hija de Dios, ¿cierto? Tenemos que procurar parecernos cada vez más al Señor. Entonces, qué potente el Espíritu Santo cuando viene a habitar a nuestra vida. Porque estas palabras son doctrina. Y estas palabras que son doctrina son espíritu. Surten un efecto espiritual en nuestra vida. Son vida, porque todo lo que Dios toca vive. Porque es el autor de la vida. Entonces, cuando entendemos quiénes somos en el Señor, cuando entendemos quiénes somos, una creación conforme a la suya, por haber creído en Él y haber sido salvos y sido bautizados, ¿cierto? Nosotros, ¿cierto? Tenemos que entender que ahora tenemos un espíritu nuevo, somos hombre nuevo, mujer nueva, nueva creación. Como dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces vamos a leer Gálatas 3:16. Gálatas 3:16. Que dice de la siguiente manera. A ver, Gálatas 3:16. Anote bien. No, 3:26. 3:26. Ahí está. Aquí estamos hablando en contexto de que nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado, recibimos al Señor, creímos en Él, fuimos salvos y fuimos bautizados. Dentro de ese contexto, Gálatas 3:26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. De Cristo estamos revestidos nosotros. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay ningún varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno con Cristo Jesús y eso es parte de nuestra identidad. Somos un espíritu con Él. Entonces, en Cristo no hay ninguna barrera. Para Dios todos somos iguales. No tenemos diferencia unos con otros. Por lo tanto, no es importante nuestro origen porque somos nueva criatura. Ese es nuestro nuevo origen ahora. Nuestro primer día 1 fue
cuando nosotros nacimos de nuevo. Ese es como nuestro nuevo cumpleaños espiritual, como nuestra nueva fecha de nacimiento espiritual. Ya no tenemos que tomar en cuenta nuestra vida antes de Cristo porque eso ya murió. Murió el viejo hombre en el bautismo, murió. Y nos cuesta, se nos olvida eso. Pero cuando nosotros nacimos de nuevo, esa es nuestra fecha de nacimiento. Lo de atrás está muerto porque Jesús ya lo crucificó. Ya estamos crucificados juntamente con Cristo, el viejo hombre. Quedan cosas, por supuesto, somos carne y vamos a pecar y vamos a seguir pecando, pero nuestra vida pasada ya murió cuando recibimos a Jesús y fuimos bautizados. Porque fue la muerte del viejo hombre y el nacimiento del nuevo hombre. Entonces ya no importa nuestro origen, raza o procedencia, porque tenemos un origen común que hemos nacido de nuevo. Y eso es doctrina. Y de alguna manera el Espíritu Santo nos está como amonestando a que nos llenemos de la doctrina del Señor, entendiéndose que la doctrina no es letra, es espíritu y trae vida. Y el Espíritu Santo es el que nos inunda con su doctrina cuando leemos la Biblia. Porque el Espíritu Santo nos enseña los versículos, nos enseña a interpretar los versículos. Imagínense. Entonces, ¿qué nos puede faltar para entender todo esto? Quizás nos falta orar, leer la Biblia. Yo me incluyo porque Dios me está hablando a mí primero. Entonces, si Dios me habla esto, si me falta algo por entender todo esto, si algo me falta, porque de lo que gracia recibo, por gracia lo comparto, es que a pesar de nuestros pecados, nuestros errores y todo lo que nos falta, tenemos que seguir sirviendo al Señor. Tenemos que seguir perseverando en el Señor. Porque ahí va a estar Él para limpiarnos de nuestros pecados, enseñándonos y mostrándonos su gracia. Entonces no se nos puede olvidar que por gracia alcanzamos estas promesas y esta nueva vida, por gracia y por su misericordia, como dice Tito 3 del 4 al 7. Tito 3 del 4 al 7, que de verdad es un versículo que es como el cable a tierra. De verdad que es un versículo cable a tierra. Tito 3 del 4 al 7. Dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y esto es doctrina, ¿por qué? Porque por más buenas obras que hagamos, nuestra naturaleza, nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa va a impedir que seamos salvos. Solamente la gracia de Dios puede salvarnos.